Este lunes, muchos analistas, como la politóloga Denise Dresser, criticaron al presidente López Obrador por hablar desde lo que él llamó el púlpito presidencial. No es la primera vez en hacerlo. Desde que era candidato, Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado por esta práctica. ¿El presidente pone en riesgo el sentimiento juarista del que tanto presume o no? Veamos el contexto. El pastor presidente se comporta como un párroco frente a sus feligreses, como un cura ante su congregación. Acusa primero y dice que aportará las pruebas después. Un dedo flamígero que apunta desde el púlpito presidencial. Desde su púlpito, acusa y sentencia a los presuntos culpables. Desde que rindió protesta, analistas y comentaristas han apuntado que el presidente señala, acusa y predica como si estuviera en un púlpito. Aunque Andrés Manuel López Obrador se ha definido como juarista, con frecuencia incluye en su discurso términos religiosos o dogmáticos, como este lunes que se refirió a la mentira como reaccionaria y del demonio y a la verdad como revolucionaria y es cristiana. Un día antes, en Michoacán, dijo que no se puede ir a la iglesia los domingos o a los templos si se es deshonesto porque violamos los mandamientos. Si no somos honestos, violamos los mandamientos, es pecado social. El mandatario ha reconocido las críticas que recibe por expresarse en estos términos, aunque me acusen de mesianismo, los de la mafia del poder. En febrero de 2018, al rendir protesta como candidato presidencial por el partido Encuentro Social, López Obrador anunció una cartilla moral que actualmente prepara su gobierno, a la que se refirió como un código del bien. Estoy convencido que se necesita el bienestar material y el bienestar del alma. Es una crisis también por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Ahí mismo dijo que esta postura no se contrapone con su concepción de Estado laico. Jesús fue el primero que dijo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En enero de 2018, siendo aún candidato a la presidencia, dijo ser cristiano en la extensión amplia de lo que significa cristianismo, definiéndose como un seguidor de la vida y de la obra de Jesucristo, que luchó por los pobres y lo persiguieron los poderosos de su época. En ese sentido, soy un creyente, dijo. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche de martes, y como cada martes está con nosotros Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Ana? Bien, gracias, Genaro. Buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, querido Martín? Bien, buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Todo bien, Genaro. Buenas noches. Estefanía Veloz, también con el corazonzote en la 4T, feminista y activista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, primer tema. Yo la verdad cada vez estoy más revalorando el tema de esta voz que magnifica los temas del debate nacional desde Franklin Delano Roosevelt en adelante, pero que en México lo utiliza mucho Alejandro Madrazo para criticar cuando el presidente señala. Y yo podría coincidir con que no me gusta que se use esta tribuna todas las mañanas, que se use este gran megáfono que es el presidente de México, que tiene también toda la atención nacional para referirse a varios temas. Sin embargo, en el tema del estilo, el estilo de cómo habla, el estilo de comunicarse con sus seguidores y con sus simpatizantes como si fuera pues un reverendo. Ahí la verdad es que no tengo ningún problema y lo he estado pensando cada vez más. Barack Obama hacía lo mismo, hablaba con este mismo estilo de liderazgo, con este mismo estilo casi de estar dando un sermón. Lo mismo cantaba, exactamente. Lo mismo hacía Martin Luther King, quien sí era un reverendo, pero utilizaba, digamos, esto para dirigirse a la gente. Hillary Clinton trató de hacerlo y no le salió. Ahora bien, habiendo dicho eso, el presidente López Obrador sí nos pone a todos en duda cuando le abre puertas a los evangélicos, cuando está supuestamente recibiendo presiones para que tengan canales de comunicación. Habiendo dicho eso, ¿cómo lo ven ustedes? Empezamos contigo, querida Ana Villagrán. Bueno, es que no es la primera vez que lo señalamos. La verdad es que desde la primera campaña del presidente López Obrador, desde la segunda campaña y desde esta tercera campaña en la que ya resultó ganador, pues hemos señalado constantemente que sí creemos que este estilo mesiánico con el que nos habla, pues es muy preocupante en cuanto a que estamos hablando de una figura rectora del Estado. El pez Jehová le dicen, ¿no? Sí. El tema es que el presidente nos habla a todos con una superioridad que yo no sé de dónde saca. O sea, yo creo que él se ha de sentir en la película, en la pintura de Da Vinci, tocado por Dios, o de alguna manera él saca que él es superior a todos los demás que pensamos distinto que él. Y lo que me preocupa es que no solo lo piensa él, sino que se lo transmite a sus seguidores, que bueno, pues pueden creer lo que quieran, pero sí es preocupante. O sea, en muchas de las frases que ADN Político resumió en un muy buen artículo 7 frases en las que encuentra como una contradicción, porque el presidente en muchos discursos señala: yo soy juarista, yo soy seguidor de Madero y soy cardenista. O sea, esos tendrían que ser sus ideales y por lo tanto nosotros entenderíamos que pues las políticas de Estado estarían basadas en la historia que ellos nos marcaron, pero pues no, porque
el presidente nos habla mucho del Antiguo Testamento y de ahí puedo entender pues, el estilo tan violento que maneja, porque él es un prodigador de odio. O sea, sus mensajes contra sus oponentes son de odio. Entonces, más allá de que nos diga fifís o de que esté desconociendo lo de la ley, nos tiene que preocupar, porque por un momento se remite a como situaciones del Antiguo Testamento de la Biblia, que no tendría que hacerlo porque es un jefe de Estado. Y ¿No te recuerda a Vicente Fox cuando tomó protesta en el año 2000 con un Cristo en el Auditorio Nacional? Mira, gigantesco. Pero eso pudo haber sido algo simbólico y algo que se le pudo haber respetado al presidente, que también es criticable, pero como una postura muy personal de él. Pero eso no marcó su continuo ejercicio en el gobierno, como sí lo hace con López Obrador. O sea, porque él afirma que es cristiano, que es admirador de Cristo Jesús, que es súper respetable, porque Cristo es amor y la justicia es amor. Y entonces, en lugar de estarnos presentando la Carta Magna como su máximo defensor de todos los días, nos está presentando pues la Biblia o su cartilla moral o lo que los evangelistas le digan. Entonces, sí, es una incongruencia. Vivimos en una incongruencia todos los días. A ver, Martín Vivanco, ¿coincides con esto? También, no. Por cierto, a ver, durante el largo periodo del PRI, las 7 décadas del PRI, muchos presidentes del PRI escondieron su fe, ¿no? Y muchos ni siquiera querían recibir o tomarse una foto con los papas, no iban a misas. El protocolo se rompe con sí, bueno, pero más bien ya en tiempos más recientes con Vicente Fox, ¿no? Que fue como un grito al cielo de muchos periodistas que decían la separación del Estado laico, y que ahora lo están viendo también con el presidente López Obrador. Pero ¿coincides con lo que acaba de decir ahorita Ana Villagrán? No, para nada. ¿Un presidente debería mantener su fe escondida? No, para nada. Simplemente no creo que de la fe deban de desprenderse política pública, ¿no? No, pero, o sea, eso es lo que hay que velar. Y yo creo que sí hay que tener mucho cuidado. Uno, cuando se menciona discurso de odio, no es un discurso de odio, es un discurso que tiene una moralina, sí, que distingue entre malos y buenos, sí, que polariza, sí, pero sigue siendo político. Todavía no cae en el amedrentamiento, en esa persecución política que mucha gente dice. Eso todavía no, Pero, o sea, por eso yo creo que sí hay que tener matices cuando calificamos algo, porque el discurso de odio es algo muy, pero muy serio. Dos, sí distinguiría entre retórica y hechos. O sea, en la retórica es un discurso para convencer. O sea, las premisas, la conclusión, lo que tiene que ser es convincente. Y en México, o sea, yo creo que la estrategia del presidente pues funciona porque simplemente le está hablando a todos los mexicanos de cosas que ya saben. O sea, si tú empiezas a citar a otro autor o empiezas a tener un discurso muy elevado, pues no conectas, que fue lo que le pasó a todos los candidatos en esta campaña. Y cuando empiezas a hablar de lo que habla López Obrador, pues simplemente hay una conexión inmediata. ¿Y eso es un líder carismático? Sí es un líder carismático. Yo pondría el acento en lo que decía Denise Dresser en el artículo En Proceso, de, a ver, esto sí puede tener un efecto negativo o puede salir el tiro por la culata si no se cuida una cosa. A ver, el acto de fe es por definición irracional, la modernidad es la racionalidad, ¿no? Por eso tenemos libros de contabilidad, por eso hay normas, etcétera. Y lo que dice Denise al último, dice, bueno, este modelo de ejercer el poder y de hacer política lo que puede llevar es hacer al ciudadano objeto y no sujeto, o sea, que sienta que todo su futuro, toda su subjetividad está comprometida a lo que el político diga, en este caso López Obrador, y que su futuro depende de él. Y en una democracia el futuro no depende de una persona, depende de lo que cada uno podamos hacer en nuestra esfera de libertades y con los derechos de participación política. Esa es la única que yo veo. Y lo demás hay que tener cuidado, hay que matizar. Y a mí no me gusta muchas veces la descalificación, pero no hemos llegado a un punto de discurso de odio, ¿no? Veloz. Llegamos al discurso de odio, como dice Ana Villagrán, el presidente está mal cada vez que se refiere. Hasta hay muchos memes, ¿no? Van Pipe y muchas otras cuentas de estas chistosas en Twitter ponen. Hablando. Sí. Lo ponen con una sotana y ponen música de fondo como de iglesia y demás. Yo creo que desde luego no es secreto que el presidente es creyente y que hemos tenido muchos otros presidentes creyentes. Pero yo sí pondría esto, digo, en Estados Unidos Barack lo hacía, cantaba, era un tema más cultural que tenía que ver, sí, con la tradición afroamericana y esto. Pero yo creo que prefiero un presidente que utilice este discurso, que tiene que ver más con la moral que en realidad con el tema religioso, para eso, para reivindicar, digamos, los valores, no tanto religiosos, sino de la ética en general, que hemos discutido que lo que falta mucho en la educación es ética. Más que un presidente que utilice la religión como para ser conservador, como lo vimos en el panismo, ¿no? Que era como para ser misógino, homofóbico, antidrogas, Y yo lo que creo es que hay que diferenciar, y la oposición no nos está diciendo la diferencia entre los discursos religiosos, entre los de odio y entre lo que está haciendo Andrés Manuel. Sin duda creo que Denis tiene razón en mucho de lo que dice, porque
es cierto, o sea, es cierto que es muy carismático y que utiliza el carisma. Sí, y por eso ganó y eso le ha haber construido muchos años, ¿no? Tampoco me parece, me parece muy alarmista decir que el discurso es muy, muy cristiano y esto. Yo creo que tiene que ver con el bien y el mal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Martín. Es un discurso que la gente ya conoce. En México la gente es creyente, es así, cristiana, católica en general. Entonces tampoco hay que... Ateos también, ¿eh? Yo completamente ateo. También hay, sí, totalmente, pero tampoco hay que pretender que en México la gente pues no tiene religión, ¿no? Claro. Ahora, qué bueno que traes a colación las iglesias y la religión, porque creo que también, y mucho lo ha argumentado también el equipo que está haciendo la cartilla moral, es la idea de que las iglesias dejaron de tener un papel fundamental en la construcción del capital social o del tejido social en este país, ¿no? Que podían haber ayudado a transmitir valores para que muchos jóvenes no cayeran en las mafias de las redes del crimen organizado, para que no se fueran de su casa, acababan las escuelas. Y un poco lo que dicen quienes defienden esta idea de la cartilla moral es que las iglesias deberían de volver a ocupar ese centro importante en la construcción de este tipo de valores. Yo digo, pues mira, si pueden ayudar para pacificar a México está bien, pero si pueden ayudar también para transmitir valores de inclusión, de amor, de respeto, de tolerancia también, pero desafortunadamente la mayoría de estas iglesias sí tienen un mensaje antiderechos. ¿Tú cómo lo ves, querido Encinas? Pues es interesante rastrear las raíces de este laicismo tan arraigado que tenemos los mexicanos y que aprendimos en los libros de texto de la SEP. Y tiene que ver con la creación del nacionalismo revolucionario que en los primeros años incluso fue anticristero y persiguió las religiones. Y eso pues lo fuimos socializando desde muy pequeños y es muy contrastante con países como Estados Unidos, en donde no solo los presidentes pueden asistir a misa sin ningún problema, sino juramentan su toma de protesta no ante la Constitución, sino ante una Biblia. Y sus billetes dicen "In God we trust". Y a mí me gusta esa raigambre o esa corriente pues laica, secular de la política mexicana, aunque también pienso que se Pero puede... ojo, no empezó nada más con la revolución, empezó con Juárez. Sí. Sí, ¿no? y eso no luego lo también la señalan, diferencia entre está Estados traicionando Unidos los y México. principios Estados Unidos es juaristas. protestante. Y luego cardenal. O sea, es protestante y tiene mucho que ver Sí, es eso. muy distinto, no lo pueden estar comparando. Una distinción entre lo católico, porque lo católico siempre fue muy político. O sea, nada más esa, estoy de acuerdo, pero nada más esa. Sí, pero lo que implicó que ganara Kennedy porque era el primer presidente Pero católico. a mí lo más eclesiástico de todo esto, me parece, es el coro de los analistas, ¿no? Es un nado sincronizado entre Dresser, Bravo, Claudio X González, Mario Campos, como vimos en la cápsula introductoria, en donde todos tienden a ridiculizar el discurso con términos como mesianismo, feligresía, pe Jehová, y que te habla de una enorme distancia de los principales comentaristas de este país con respecto a los sentimientos y a la forma de comunicarse entre la gente. Y yo creo que si algo tenemos que resaltar de López Obrador es esa capacidad para comprender el sentido común, pero también para influir en él e incluso introducir palabras. Dame chance de acabar, Ana. Para insertarse en el sentido común y incluso que las palabras que él usa se vuelvan de uso cotidiano. Entonces, yo creo que no hay de qué preocuparse, no hay que exagerar, son posicionamientos personales, pero mientras, como dice Martín, no incida en la creación de política pública, me parece que es aceptable en democracia. A ver, contrapunto, Ana. Muchas gracias. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque, a ver, les voy a decir cosas bien concretas. Una, el Papa está tan molesto con la manipulación que López Obrador y la 4T hicieron desde campaña, que no ha querido venir al país y que ha desmentido todas las ocasiones que muchos personajes de la 4T ha dicho que el Papa va a venir apoyando a López Obrador. Se utilizó muchas veces durante la campaña de la 4T la imagen de la Virgen de Guadalupe y está violando los principios juaristas, que es de lo que se trata de esto, justamente de la incongruencia, porque, a ver, el laicismo parte, y Juárez lo sabía, y si el presidente es juarista, lo debe de saber, habla de respeto. O sea, se deja al lado las religiones y, o sea, sí se marca una línea de diferencia justamente por el respeto de la cantidad de religiones existentes en el país y que más allá de tu fe y de lo que practiques en tu hogar, el Estado te va a garantizar esa seguridad y esa vida tal, o sea, sin ninguna diferencia. Por eso es tan importante que el Estado sea laico. Y en todo caso, yo sí sostengo que es un discurso de odio porque todos los mensajes que se ha aventado contra la prensa, contra los empresarios y contra los opositores, sí traen una carga moral de su superioridad marcada por él mismo, nada más por el divino recurso que le dio Dios, según entiendo él.
Y sí es de ofensa, o sea, no es de respeto de la manera en la que un mexicano debería estar siendo tratado por su presidente. El presidente sigue tratando a todos desde esta superioridad como si fueran distintos. No te gusta, es que no es un se tiene discurso que que a mí matizar. tampoco me O sea, gusta, es pero real. un discurso de odio es el de los nazis contra los judíos. Un No, discurso de odio es el de Estados Unidos contra los ni estamos hablando de Estados Unidos, ni estamos hablando de los nazis. Esto no es un la discurso prensa de que se ha odio. visto ofendida, los empresarios que se han visto ofendidos, los opositores que nos hemos sentido discriminados por alguna manera por No el hay presidente, es muy discriminación a la distinto. inversa. Eso sí puede venir con un discurso de odio. Y quiero hacer una diferencia, es muy distinta la ética a la moral. El presidente no nos puede estar hablando de moral, porque la moral es individual No, y tendría que la ser ética familiar. es individual, la moral es intersubjetiva. Sí. La ética tendría que ser lo que tiene A que ver, regir al nada más Estado. déjame, yo voy a hacer un contrapunto contra Ana, porque Dale. perdóname, pero Echa. el que el presidente de México se refiere a sus adversarios, los descalifique, no los está discriminando. Discriminar es negar acceso a un derecho, como hizo Felipe Calderón, quien sí tuvo un discurso de odio en contra de las parejas LGBT, al mentir en la Constitución, al usar la Procuraduría General de la República enviando una acción de inconstitucionalidad para impedir el avance de este matrimonio igualitario en Ciudad de México y en el resto del país, pidiendo que IMSS e ISSSTE y todas las instituciones de temas de salud social en México no registraran a parejas del mismo sexo durante todo su sexenio. Eso es discriminar y creo que a mí no me gusta que el presidente hable y tenga tantas referencias a Jesús. Yo como no creyente, como completamente ateo, escucho al presidente y me hace así tener cortocircuito, pero al mismo tiempo pues este presidente sí está empujando y avanzando, por lo menos apoyando estos temas, al menos No es narrativamente. cierto, en esta mesa ya han dicho que no los está impulsando Yo leí un tampoco. artículo Es que una dice que es manipulación aliado. total, ¿eh? Hoy. Pues sí, el presidente puede decir lo que sea, pero no está actuando, lo que importa son los hechos. A ver. Yo creo que vamos a los hechos, si vamos a hablar de esto. En los estados donde gobierna el PAN hay mucha intolerancia. En los estados donde gobierna el PAN hay mucha religión. En los estados donde gobierna el PAN ha sido el único partido que ha dicho yo no quiero que se hable de la evolución en los libros de texto, por lo menos del Estado. Eso es un discurso religioso. Eso es traspolar ¿Y se la tiene que religión. criticar? Bueno, prohibieron pero yo no lo he visto. prohibieron Aura, Pero yo no lo he lo de visto. Carlos Y fue un Fuentes. error, yo no estoy diciendo que haya estado no, bien. bueno, pero entonces Aura con hagámoslo el igual. secretario Abascal, ¿no? Abascal. Bueno, Fox le tiempo besó la después. mano a otro jefe de Estado, que era el Papa. Exactamente. Pero Le no lo pidió que impuso lo nunca divorciara. como una forma de Estado, ni le pidió a los mexicanos que lo hagan, como López Obrador sí pide que sigan su ejemplo. Claro, pero era una Discúlpenme, visita es muy del jefe de distinto. Estado. Bueno, oficial. pero si vas a condenar las acciones de discurso de odio, condena aquí mismo en público lo que están haciendo los panistas en los estados. Es que desconozco por ser de qué estás conservadores hablando. y tratar de modificar Es que por lo como menos la tiendes a exagerar, legislación. mejor investigo, ya No, después yo me no estoy disculpo en exagerando. público. A ver, real, Vicente Fox, no es por ejemplo, mentira. también, ya como último punto, porque nos tenemos que ir al siguiente tema, dos cositas rápidas. Vicente Fox asustó a muchos activistas LGBT y defensores de derechos humanos Y cuando estuvo juramentó con la cruz, pero aprobó la conformación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, no se metió con la liberación del aborto en la Ciudad de México y tampoco con sociedades de convivencia. Vicente Fox, bien. Calderón no, Calderón todo lo contrario. Y yo hasta ahorita, Peña Nieto empezó su sexenio diciendo que no iba a apoyar los temas, terminó apoyándolos. Y López Obrador llega a la presidencia sí diciendo que va a apoyar estos temas, lo dijo en discursos, en el Senado se han No ha presentado hecho nada. iniciativas. Vamos a ver qué pasa el Y 17. con Vamos a Calderón ver, incrementaron veremos. los embarazos adolescentes porque una por creencia supuesto. privada se convirtió en Exactamente. política Así es. pública. Pero último contrapunto, yo no creo que haya nada sincronizado cuando Mario Campos, Denise No, está Dresser. muy mal descalificar así. ¿Cómo se llama el otro artículo? Carlos Bravo. Carlos Bravo, regidor, y los otros que vimos en la pantalla. No, simplemente pues pasó en la mañana y pues todo el mundo se sube en el tren del mame de Twitter, ¿no? Así sucede. Coro tren, como le quieras llamar. Análisis, no Pero de- eso de nada sincronizado, no. Pero bueno, a ver, regresamos. Después de una pausa, la promesa de Andrés Manuel López Obrador de no subir impuestos, ni aumentar tampoco el precio de las gasolinas. Fail. Regresamos con este tema.